men don't have the benefits of equality either. We don't often talk about men being imprisoned by gender stereotypes, but I can see that they are, and that when they are free, things will change for women as a natural consequence. If men don't have to be aggressive in order to be accepted, women won't feel compelled to be submissive. If men don't have to control, women won't have to be controlled. El hashtag MeToo se volvió un movimiento a medida que las personas famosas o no famosas fueron compartiendo sus experiencias y sus historias de acoso sexual, y lo que busca el movimiento es acabar con todo el abuso sexual que hay en la sociedad y en general con las diferencias de género. Lo que ha logrado este movimiento ha sido la igualdad de género en las artes escénicas. El movimiento MeToo se refleja en 100 años de soledad, en la forma en que se ve que Remedios la Bella era observada por hombres mientras se bañaba, sin su consentimiento, sin que ella lo quisiera, solamente los hombres lo hacían. Y otro caso es el de Amaranta Úrsula y Aureliano, en el que Amaranta Úrsula sale del baño en una bata y Aureliano solamente decide mandarla a la cama sin su consentimiento, y ahí se muestra la violencia con lo que lo hace. En el libro 100 años de soledad, los estereotipos de género están presentes de muchas formas. Esta obra, siendo de las más famosas e influenciadoras, deberían carecer o por lo menos criticar estos. La literatura es una de las herramientas más útiles para hacer un cambio en la sociedad, y de esta forma se debería usar para cambiar uno de los conflictos más grandes de la actualidad, los estereotipos de género. La imagen femenina que más muestra Gabriel García Márquez en su obra es de una persona fácil y vulnerable. Por ejemplo, Amaranta y Remedios, que dejan su amistad y amor únicamente por un hombre. Esto revela que las mujeres de la obra son vulnerables a los hombres y pueden dejar hasta su propia vida por ellos. Así no es. Como lo dice esta cita, no es la primera vez que una mujer se vuelva loca por un hombre. Fernanda, además, es la figura que muestra el estereotipo de mamá, como es la ama de casa que atiende a todos los hombres y protege a sus hijas. Por ejemplo, en esta cita, Fernanda puso a Amaranta Úrsula en una escuelita privada donde no se recibían más de 6 alumnas. Por último, está Amaranta Úrsula y Petra Cotés. Son mostradas como unas zorras o perras, ya que se meten con más de un hombre a la vez, y Gabo lo hace ver como algo común que generaliza a todas las mujeres. Sin embargo, la figura de Úrsula es de una mujer muy poderosa e impotente en su familia. Aún así, sigue siendo únicamente en su familia, y no es una líder para la sociedad como lo fue el coronel Aureliano Buendía. Te invito a formar parte del movimiento MeToo para poder respetar a las mujeres y a los hombres por lo que son y no por generalizaciones que hace la sociedad. Formar parte de un movimiento que fomenta el reconocimiento del otro como igual a ti es muy importante. Muéstrate como eres y habla de la importancia del respeto a la igualdad de género, porque una voz todo lo puede cambiar. Sin embargo, los invito a leer la obra de 100 años de soledad, porque es un libro en el que pueden comparar los estereotipos de antes y con los de ahora, para que puedan ver cuáles siguen y cuáles no. If you believe in equality, you might be one of those inadvertent feminists that I spoke of earlier. And for this, I applaud you. We are struggling for a uniting word, but the good news is that we have a uniting movement. It is called He for She. I am inviting you to step forward, to be seen, and to ask yourself, if not me, who? If not now, when?